Hola, buen día. Hoy vamos a hacer una bolsa pequeña. Ya lo tenemos preparado nuestro bastidor. Aquí, dependiendo el bastidor, son las brazadas que vamos a ocupar. Ahorita vamos a ocupar 20 brazadas para hacer nuestra pequeña bolsa. Aquí vamos a empezar a clavar y vamos a empezar a lo que es el embarillado. Así nos vamos a ir hasta cubrir el total de nuestro bastidor. Hoy les voy a enseñar a poner las asas totalmente diferentes. Ya cuando nuestra bolsa esté terminada, vamos a colocar nuestras asas. Mientras lo vamos a embarillar hasta llegar al otro extremo. Acuérdense que las líneas tienen que estar una al lado de la otra, no tienen que estar encimadas. Aquí vamos. Aquí terminamos y encajamos de este lado. Ahí está, cortamos. Vamos a iniciar lo que es nuestro tapete con la base de la bolsa. Acuérdense del lado derecho del lado de afuera. Aquí colocamos. Ahí está, bajamos y aquí vamos a empezar a hacer la base de nuestra bolsa con los pasos que ya conocemos. Paso número 1, que es piso 1, levanto 2 y me voy de 2 en 2 hasta terminar. Metemos nuestra línea. Y vamos a pasar toda. Aquí está nuestro primer paso. Vamos con el segundo, que es levanto 2, piso 2 y así nos vamos de 2 en 2 hasta terminar. Damos toda la vuelta a llegar al inicio y volvemos a meter nuestra línea. Aquí, si tenemos muy grande la línea, la podemos cortar, no hay ningún problema, para que no se nos esté enredando. Aquí está. Vamos con nuestro paso número 3, que es levanto 1, piso 2 y me voy de 2 en 2 hasta terminar. Nuevamente doy toda la vuelta, llegar al inicio y vuelvo a meter lo que es mi línea.
está. Vamos apretando que no nos vaya quedando flojo. Ahí está, bien apretadito. Ahí está. Vamos con nuestro cuarto y último paso, que es piso 2, levanto 2. Recuerden que al final podemos tener una sola línea o dos. Damos toda la vuelta. Ahí está, ahí tenemos nuestros 4 pasos. Así vamos a ir haciendo hasta terminar. Recuerden que cuando ya no nos entra la lanza, la metemos de aquí enfrente, hacemos nuestros pasos y de aquí pasamos para acá. Aquí ya no nos cabe nuestra lanza, entonces vamos a hacer nuestro conteo por la parte de enfrente. Aquí voy a hacer mi paso número 2, que es levanto 2, piso 2 y me voy de 2 en 2 hasta terminar. Ahí está, damos toda la vuelta nuevamente. Y aquí levantamos nuestra lanza y metemos. Así. Pasamos toda la línea. Ahí está. Y ya de aquí vamos a pasar para acá. Y así nos vamos a ir ya hasta terminar nuestro tapete. Ahí está. Y así nos vamos hasta terminar. Aquí ya terminamos nuestro pequeño tapete. Aquí ya vamos a encajar nuestra línea para empezar a subir lo que es nuestra bolsa. Encajamos y cortamos. Ahora vamos a cortar 2 líneas de 2 brazadas cada una para empezar a subir lo que es nuestra bolsa. Vamos a comenzar de un costado, aquí ya tenemos nuestro material. Y vamos a comenzar ahora de 1, 1, 1. Piso 1, levanto 1. Aquí está. Metemos nuestra línea de izquierda a derecha para que salga aquí luego nuestra punta. Vamos a meter nuestra siguiente línea, que es por la parte de enfrente. Recordemos que así como terminamos, empezamos. Si terminamos pisando, comenzamos pisando. Ahí está. Metemos nuestra línea de frente. Ahí está. Y la que viene de un costado hace el seguimiento. O sea, aquí estamos pisando, aquí ya vamos a levantar todo lo contrario a la que está en la parte de abajo. Y así nos vamos a ir dando vueltas hasta obtener el tamaño deseado.
Aquí ya tenemos nuestras dos puntas. Seguimos el seguimiento. Si aquí está levantando, aquí vamos a pisar. Y si aquí está levantando, aquí pisamos. Y así nos vamos a ir hasta obtener el tamaño que uno quiera. Ahí está. Ya llegamos a nuestro inicio y vamos a continuar nuestro seguimiento. El tamaño deseado. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a meter nuestro fijo ya para darle el acabado final. Aquí podemos cortar un tramo que no esté muy chico, hagan de una cuarta y cortamos para que no tengamos mucha línea. Una cuarta y cortamos. Acuérdense que tenemos que tener el mismo número de líneas en los 4 lados o nos podemos guiar de que así como empezamos, así terminamos, ¿vale? Ok, aquí tenemos lo que es una brazada, que es lo que vamos a poner como fijo y detalle final de nuestra bolsa. Vamos a tejer a cómo va este. Si aquí quedamos en levantando, aquí ya piso. Metemos nuestra línea. Aquí está. Acuérdense, tenemos que estar al ras. Aquí. Si nosotros nos vamos tejiendo como nos indica, aquí le tocaría levantar, pero se nos empata con la de abajo. Esto está mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Así como terminamos, empezamos. Si terminamos pisando, tenemos que comenzar pisando para que nos dé el tejido. Ahí está. Nada más pasa eso en el inicio y en el final. Todo lo demás es un seguimiento de tejido. Está. Metemos nuestra línea y así le vamos a ir dando toda la vuelta hasta llegar a nuestro inicio.
Aquí llegamos ya a nuestro inicio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meter la línea sobrante en el mismo donde pusimos nuestra primer línea. Van a quedar encimadas una encima de la otra. Esta metemos. Ahí está. Tiene que quedar una encima, se tiene que convertir en una sola línea. Ahí está. Y así le vamos a hacer hasta terminar nuestra línea, así le vamos a ir dando vueltas. Aquí ya terminamos de meter toda nuestra línea que es correspondiente al fijo. Ahora ya vamos a empezar a cerrar nuestra bolsa. Vamos a empezar a cortar los que están abajo o los que están pisando. Son los que vamos a cortar. Desde la parte de arriba a la mitad vamos a hacer un corte en diagonal. Posteriormente este lo vamos a meter 2 líneas hacia abajo. 1 y 2. Primero van a ser nuestros laterales y luego van a ser los de enfrente. Podemos ir cortando de uno por uno o podemos ir cortando todo. ¿Está? Vamos metiendo. Conforme vamos cortando nuestras líneas de un lado, se van cortando también los del otro lado y es igual. Metemos las que están pisando, las de abajo, igual para 2 líneas hacia abajo. Y así vamos a ir haciéndole hasta terminar todas las que van hacia afuera. Ahí está, terminamos de un lado, vamos a terminar del otro para comenzar de la parte de enfrente. Ahí está, ahora vamos a comenzar por la parte de enfrente, igual las que están en la parte de abajo o las que están pisando. Las líneas de costado ya estas las podemos cortar, que van a ir para la parte de adentro. Ahí está. Entonces ahora sí, vamos a empezar a cortar en forma diagonal. Y empezamos a meter 2 líneas hacia abajo, así hasta terminar de un lado y posteriormente del otro lado. Aquí ya terminamos de meter todas las líneas que van hacia afuera. Ya vamos a librar nuestro bastidor, pero primero vamos a quitar lo que son los clavos de la parte de abajo con unas pinzas. Vamos a retirar nuestros clavos. Quitamos todo lo que esté atorado ya para poder liberar y lo vamos a sacar.
Aquí está. Ya liberamos nuestro bastidor y ahora vamos a meter todas nuestras líneas hacia adentro. Y las vamos a meter 2 líneas hacia abajo. Ahí está, así las vamos a ir haciendo hasta terminar todas nuestras líneas. Ok, seguimos metiendo nuestras líneas hacia abajo. 2 líneas, una. Y 2 hacia abajo, ahí está. Así nos tiene que ir quedando, todo por dentro. Y así nos seguimos hasta terminar. Aquí ya terminamos de meter todas nuestras líneas, tanto por fuera como por dentro. Ahora vamos a empezar a jalar nuestras líneas, tanto por fuera como por dentro, para que se vaya apretando lo que es la parte de arriba. Todo. Ya posteriormente que hayamos hecho esto, vamos a dejar reposar unos de 10 a 15 minutos y volvemos a jalar. Esto es para que se vayan apretando bien nuestras líneas, tanto por fuera como por dentro. Estamos en la parte de adentro, vamos jalando. Ahí está, vamos a dejar reposar mientras vamos a colocar nuestras asas. Estas líneas que dejamos aquí pendientes es donde van a ir colocadas nuestras asas. Para eso tenemos aquí 2 brazadas y media, ¿sí? Las cuales vamos a meter desde nuestro tapete, las vamos a empezar a meter, las vamos a ir tejiendo a cómo van nuestras líneas. Ahí va. Vamos a ir subiendo. Ahí está nuestro inicio, le dejamos un tramito. Y vamos a seguir tejiendo hacia arriba. Esto se hace cuando queremos las asas un poco más cortas. Esta es la solución que podemos hacer para que nos queden más cortas nuestras asas. Ya que llegamos hasta arriba, sacamos toda nuestra línea con mucho cuidado. Ahí está. Ya que llegamos hasta arriba, ya las dejamos al tamaño que uno desee, ¿sí? Ahí está. Yo las quiero ahí y yo voy a volver a meter en mi otra línea donde dejé pendiente, ahí voy a meter. Aquí ya me empiezo a regresar. Ahí está. Si yo las quiero de este tamaño, así de, ahí la vamos a dejar.
y vamos a irnos hacia abajo, vamos a llegar tejiendo hasta el otro extremo, aquí, y las vamos a dejar del mismo tamaño. Nos vamos a volver a regresar y van a hacer 2 vueltas de cada lado. Aquí ya vamos a meter nuestra última vuelta, ya para terminar nuestras asas. Ya vamos a terminar, metemos nuestra línea para que quede al tamaño de nuestra asa. Ahí está. Ahí está, así deben de quedar nuestras asas, así. Aquí tenemos nuestra línea que vamos a seguir metiendo hasta terminarla en lo que es nuestro tapete. Ya vamos a terminar. Vamos metiendo nuestra línea. Y aquí la vamos a terminar. Ahí está. Terminamos de meter toda la línea y cortamos. Y así es otra forma de colocar nuestras asas. Vamos a seguir jalando para que se vaya apretando y ya posteriormente vamos a meter una línea más hacia abajo, tanto por fuera como por dentro. Aquí ya vamos a empezar a meter la línea que nos hacía falta, nada más es una hacia abajo. Esto lo vamos a hacer tanto por fuera como por dentro, todas nuestras líneas. Ahí está. Así nos debe de quedar nuestra bolsa. Ya que hayamos terminado de meter nuestras líneas, tanto por fuera como por dentro, vamos a empezar a hacer nuestras asas. Vamos a recortar las líneas a lo que es a la mitad. Aquí ya las tenemos. ¿Sí? Las que están enteras, lo que vamos a hacer, las vamos a doblar y les vamos a dar un ligero corte exactamente a la mitad. Ahí está, para abrirlas. Ya posteriormente nos vamos hasta abajo, hasta donde tenemos nuestro fijo. Ahí está. Así las vamos a ir cortando hasta abajo. Vamos del otro lado. Ahí está. Y así nos deben de quedar toda nuestra cita, partida a la mitad. Para esta vamos a necesitar una brazada y media para tejerlas. Son 2 líneas de brazada y media para cada asa. Vamos a empezar nuestra asa. Tenemos aquí nuestras 2 líneas de una brazada y media cada una. Vamos a empezar a meterlas en lo que es abajo del fijo. Metemos nuestra línea, hay que salga por la parte de adentro. Ahí está. Tiene que salir en forma diagonal. Las ponemos exactamente a la mitad. Ahí está. Metemos la otra del otro extremo a la misma altura. Ahí está. Igual sale en forma diagonal e igual a la mitad. Ahí está.
Nos acomodamos bien, ponemos pareja con pareja. Ahí está. Nos tiene que quedar en una forma de cruz, más o menos. Ahí está. Y vamos a empezar a tejer. La que está en la parte de atrás pasa adelante hasta el otro extremo. La que está atrás, del lado izquierdo, pasa en medio de las dos. Ahí está. La que está solita es la que nos indica que va para la parte de atrás, en medio de estas dos, y hacemos un doblez. Y vamos a ir apretando para que nos queden bien apretaditas. Ahí está. La que queda solita va para la parte de atrás, en medio, encima, y jalamos. Y así nos vamos a ir haciendo nuestra asa hasta terminarla. Aquí ya terminamos de tejer nuestra asa. Ahora, las que están en la parte de arriba van para la parte de atrás, y las que nos quedan enfrente las vamos a meter como metimos nuestro inicio, abajo del fijo, sí, para meterlas. Ahí está. Y ahí está, nos queda así. Vamos para la parte de adentro. Las que acabamos de meter van a ir tejidas hacia los costados. Ahí está, la otra del otro lado. Las que nos quedaron arriba son las que van a ir cruzadas y hacia abajo. Cortamos un poco. Esta va de este lado. Ahí está. Y van tejidas hacia abajo y hacia los lados. ¿Sale? Vamos a empezar a hacer nuestra otra asa. Igual tenemos brazada y media. Y vamos a meter las líneas a lo que es abajo del fijo. Metemos nuestras líneas. Las sacamos en forma diagonal. Ahí está. Y las colocamos a la mitad. Ahí está. Acomodamos bien. Metemos la otra del otro extremo a la misma altura. Igual, a la mitad. Ahí está. Las colocamos hacia nosotros y vamos a poner pareja con pareja. Ahí está. Entonces la que está atrás pasa adelante hasta el otro extremo, la que está atrás pasa en medio de estas dos. Ahí está. Y la que queda solita hasta arriba es la que nos indica que va para la parte de atrás, en medio, encima, y jalamos. Aquí está otra vez, a la parte de atrás, en medio, encima, y jalamos. Y así vamos a ir haciéndolo hasta terminar nuestra asa.
Ok, ya terminamos nuestra asa. Vamos a meter las líneas, las que quedaron en la parte de arriba van para la parte de atrás y las que quedaron enfrente se van a meter abajo del fijo, así como iniciamos. Vamos a meterlas. Vamos a darle un ligero corte. Aquí nos podemos apoyar con unas pinzas para poder sacar la línea si está muy... Ahí está. Esta no quiere salir. Ahí está. Ahí está. La metemos por dentro, todos nuestros inicios y todos nuestros finales, y la vamos a tejer por dentro. Está muy duro, nos apoyamos con nuestras pinzas y ahí está. Jalamos bien y vamos a hacer otro más. Ahí está. Metemos la otra y hacemos el mismo
procedimiento. La escondemos por la parte de adentro. Estos son nuestros finales. Nuestros inicios también los metemos. Y todos los vamos a perder por dentro. Ahí está. Ahí está. Ya que los hayamos metido, ahora sí vamos a empezar a cortar todo nuestro sobrante. Alzamos para arriba y le hacemos un ligero corte. Se nos tiene que ver una ligera pestañita. Así le vamos a hacer tanto por fuera como por dentro. Ahí está. Ya que tenemos todo, y así queda nuestro proyecto del día de hoy.